Buenos días, queridos estudiantes. Soy la profesora Maribel Hueló y en esta oportunidad, en nuestra clase de comunicación, desarrollaremos el tema de los sufijos. Esta clase corresponde al área de razonamiento verbal. Antes de ver sobre los sufijos, tenemos que recordar cómo se forman las palabras. Hay diferentes mecanismos de formación de palabras. Uno de ellos, habíamos visto con ustedes, es sobre la formación de palabras por derivación. Este mecanismo de formación de palabras por derivación consiste en añadir a la palabra partículas, ya sea que van antes y que se les denomina prefijo, o partículas que van después de la raíz de la palabra, que se les denomina sufijos. En esta oportunidad hablaremos sobre la formación de palabras a través de sufijos, es decir, añadir partículas después de la raíz de la palabra. Veamos, entonces, los sufijos. Tenemos dos palabras, la palabra biblioteca y la palabra elegancia. Vemos que después de la raíz se le ha agregado sufijos. En el caso de la primera palabra, tenemos el sufijo teca. Y en la segunda palabra, elegancia, el sufijo ansia. Ambas palabras se les ha agregado sufijos y se ha formado una nueva palabra con diferente significado. En eso consiste la formación de palabras a través de sufijos. Entonces, podemos decir que los sufijos son partículas que se colocan después del lexema de una palabra y que permite formar una nueva palabra con significado diferente. Existen muchos sufijos, tanto de origen griego como latino. ¿Por qué origen griego y latino? Porque nuestro idioma español tiene esos orígenes. Tiene palabras de origen griego, así como palabras de origen latino. En esta clase veremos algunos de los sufijos que se utilizan para formar nuevas palabras. Veamos. Tenemos el sufijo ario. ¿Cuál es el significado de este sufijo? Este sufijo significa oficio, lugar, conjunto o relativo o perteneciente a. Tenemos acá el primer ejemplo, bibliotecario. El sufijo ario va a indicar que trabaja en una biblioteca, porque biblioteca es la palabra y a la raíz de esta palabra, que sería bibliotec, se le ha añadido el sufijo ario y se ha formado una nueva palabra. Entonces, bibliotecario que trabaja en una biblioteca. Luego tenemos la palabra campanario. Campanario, que viene a ser el lugar donde están ubicadas las campanas. Aquí observamos claramente que la raíz de esta palabra es campan. Se le ha añadido el sufijo ario y se ha formado una nueva palabra. ¿Ya? Campanario viene de campanas. Entonces, campanario significa lugar donde están ubicadas las campanas. Siguiente ejemplo, tenemos recetario. A la raíz de la palabra, que viene a ser recet, se le añade el sufijo ario y se forma la palabra recetario, que significa un conjunto de recetas. Entonces, toda palabra que tenga el sufijo ario tendrá el significado de oficio, puede ser lugar, conjunto y relativo o perteneciente a. Continuamos.
sanitario. Sanitario quiere decir que está relacionado con la salud. ¿Por qué? Porque al prefijo sanit, que viene de salud, se le ha añadido el sufijo ario. Continuamos con otro sufijo, que es el sufijo metría. El sufijo metría significa medida o instrumento para medir. Entonces vemos que antropometría significará medición del cuerpo humano. Antropo, que viene a ser humano, y metría, que significa medición. La palabra polimetría. Poli, que es varios, y metría, medida, variación de la medida. La palabra telemetría. Tele, distancia, y metría, medición. Medición a distancia. ¿Se dan cuenta, queridos alumnos, cómo vamos formando palabras añadiendo sufijos a las raíces de otras palabras? Continuamos con el sufijo encia. El sufijo encia significa o se utiliza para formar sustantivos que indican cualidad a partir de adjetivos. Por ejemplo, tenemos la palabra clemencia. Clemencia significa que es clemente, es decir, la palabra clemencia deriva del adjetivo clemente. Luego tenemos la palabra coherencia. El sufijo encia añadido a esta raíz va a formar la palabra coherencia y significará que es coherente, que tiene la cualidad de ser coherente. La palabra evidencia significa que es evidente. De la misma manera, es un sustantivo que se ha formado a partir de del adjetivo evidente. Continuamos con más sufijos. Tenemos el sufijo ansia. El sufijo ansia, al igual que el sufijo encia, ¿ya?, se utilizará para formar sustantivos que indican cualidad o actitud. Acá tenemos el primer ejemplo que dice arrogancia. Y arrogancia significa que tiene actitud de arrogante. A su vez, la palabra arrogancia se ha derivado del adjetivo arrogante. La palabra elegancia. Elegancia se ha formado del adjetivo elegante y elegancia significará cualidad de elegante. Importancia, igualmente, significa cualidad de importante. Continuamos con el sufijo algia. Algia significa o indica dolor. Si decimos adenalgia, significará dolor de glándulas. Mialgia, dolor de músculos. Gastralgia, dolor de estómago. Todas las palabras que tengan el sufijo algia indicarán dolor. El sufijo teca. El sufijo teca tiene como significado caja, depósito, lugar donde se realizan ciertas actividades. Entonces, si decimos biblioteca, nos referiremos al lugar donde se guardan los libros, porque el lexema biblio es libros y teca, lugar, lugar donde se guardan o se depositan los libros. Fototeca, foto de fotografías, lugar donde se coleccionan las fotos. Discoteca, pues podemos decir que es el lugar donde se guardan los discos o lugar donde se baila o escucha los discos. Sufijo sida. El significado del sufijo sida significa que mata, extermina o elimina. Cuando decimos bactericida, nos referimos que
destruye bacterias. Y si hablamos de filicida, fili significa hijo, y sida muerte o exterminio. Entonces será que mata a su hijo. El filicida mata a su hijo. Genocida. Genocida será el que mata a un pueblo, a todo un pueblo. Entonces recordemos que el prefijo sida determinará o significará que mata, extermina o elimina. Luego tenemos el sufijo itis. Su significado es inflamación o irritación. Si digo amigdalitis, entonces me referiré a la inflamación de las amígdalas. Si digo cistitis, inflamación de la vejiga. Otitis, inflamación del oído. El sufijo itis significa inflamación o irritación. Luego tenemos el sufijo patía. Su significado de este sufijo es enfermedad o sentimiento. Tenemos el primer caso, que es neuropatía. La neuropatía, neuro, el sistema nervioso, y patía, enfermedad. Una enfermedad al sistema nervioso. Luego tenemos antipatía. Antipatía significa sentimiento de aversión, de rechazo. La palabra adenopatía. Adenopatía es la enfermedad a los ganglios. Bien, estudiantes, han sido algunos de los sufijos que se puede utilizar en la creación de nuevas palabras. Ahora sí, vamos a trabajar, vamos a desarrollar nuestras actividades. Las actividades de su libro de razonamiento verbal. Pero antes de iniciar nuestro desarrollo de actividades, quiero recordarles algo muy importante y que siempre lo venimos haciendo durante todas estas clases, es acerca del lavado de las manos. La importancia de lavarnos continuamente las manos con agua y jabón. Y solo así podemos evitar diversas enfermedades. Y sobre todo, podemos evitar esta enfermedad, este virus que nos está atacando, que es el COVID-19. Bien, chicos, ahora sí nos ponemos a trabajar, a desarrollar nuestras actividades.